lugar, la obra, etcétera, de función además, y el viajero era alguien que llegaba a un lugar y no sabía cuánto se iba a quedar en ese lugar, y es decir, se podía quedar a vivir en ese lugar. Y de hecho, en ese sentido, sí, no viajo de turista y no estoy a favor, digamos, de esa práctica de viaje. Prefiero más un viaje, y creo que es más recomendable un viaje donde uno no esté tan agotado de tiempo y pueda conocer libremente los lugares, la gente y demás, ¿no? Bueno, eso fue para empezar, que se me vino a la cabeza. Después, ya que estuvo hablando Carmelo, el taller de Carmelo, yo estoy coqueando también, estoy acá con la Mama Coca, que espero así acompañe mis palabras para aportar un poco de claridad a las ideas que transmitiré. Joan, se me ocurre preguntarte, no sé, ¿cuándo a vos te surgió esta inquietud, este anhelo, estas ganas de salir a recorrer el mundo? No es algo que todo el mundo lo haga, digo, es más fácil ver turistas que viajeros. Tal vez me equivoco, o tal vez es la experiencia mía de poder ver más turistas que viajeros. ¿En algún momento algo te motivó a salir a recorrer los caminos y no sé, te has encontrado con algo que te fue nutriendo? Por ahí, si nos podés contar un poco acerca de esas experiencias. Sí, yo creo que es bastante difícil a veces encontrar una fecha o un hecho determinado, como si eso... Yo creo más que, o por lo menos en mi caso, ¿no? Como que se vienen dando así como una secuencia de, bueno, esta idea que después retoma Jung, un psiquiatra, ¿no? Que habla de lo que es sincronicidad, pero que es un concepto que está muy antiguo, arraigado en un montón de culturas, y que tiene que ver con que experiencias progresivas que uno va teniendo, o encuentros progresivos que uno va teniendo con distinta gente o distintas situaciones, que es lo que lo motivan a uno a hacer tal o cual cosa, ¿no? En mi caso particular, no sé, mi viejo, por ejemplo, que laburaba vendiendo vinos, por ejemplo, y era un viajero, digamos. Yo me acuerdo de chico de acompañar a mi viejo por las provincias del norte, así yendo a los viñedos y demás, ¿no? Así que en ese sentido hay algo que de alguna forma heredo por mi viejo, ya te digo, que laburaba de viajero. Después, por otro lado, hay como tipo en mi adolescencia, son 13, 14 años más o menos, hay como una serie de lecturas que de alguna forma me motivan a terminar haciendo esto, que es escribir libros y vivir de escribir libros. Y después, por otro lado, también a viajar. Y me refiero sobre todo, hay un par de libros o un autor que me marca mucho en esa época, que es otro gringo, Ray Bradbury. Y en Ray Bradbury, sobre todo en una novela de él que se llamaba Fahrenheit 451, si no me equivoco, o 951. Y este libro es muy loco porque, para empezar, para los que no lo conocen, es como un libro de ciencia ficción y habla sobre la persecución a los libros, ¿no? Los bomberos en esa época cuentan que en vez de apagar incendios, queman libros. Y yo leo ese libro en los años 80, apenas entrando en la democracia, y años después me entero de que acá en los 70 se quemaban pilas de libros, la dictadura militar quemó pilas de libros. Y bueno, volviendo al libro sobre el final del libro, el protagonista, que era uno de estos bomberos que digo que quemaba libros,
después en un momento agarra un libro y se da cuenta que en los libros hay historias que son súper interesantes para vivir o para aprender, y entonces se convierte en un lector este personaje y al final termina escapándose de la ciudad y se dedica a viajar. Y a mí, yo ese libro me acuerdo lo leí, como te digo, a los 13, 14 años y desde esa época flasheaba con tomar un tren y salir fuera de todo y viajar y estar ahí en la naturaleza, que bueno, que por suerte lo pude hacer años después. Y ahí encontrando así distintas aventuras, distintas experiencias, y paisajes, gente y todas cosas que enriquecen mucho, y ya que hay muchos chicos acá de escuela, yo me acuerdo también, así cuando terminé la escuela, de leer un filósofo Descartes, otro filósofo europeo, que el chabón decía que uno puede aprender tanto de los viajes como de los libros. Entonces, para que los chicos tengan en cuenta que viajando pueden aprender muchísimo y obviamente es otro saber que van a tener que va a ser muy distinto al de los libros, pero que los va a nutrir de un montón de formas, ¿no? A Marcos Paz vamos a disfrutar seguramente de tu visión acerca de las esculturas, de lo que venís trabajando. Estamos hablando hoy a la mañana, hablamos en la radio pública, ¿no? Y la verdad que un momento, me imagino, más que feliz cuando uno se encuentra, ¿no?, con un ambiente, con tantos libros, con tanta actividad y además, bueno, con la particularidad en lo que a vos te toca, que tiene que ver con las esculturas. Bueno, sí, con el arte público y algo que tiene que ver incluso con las personas, más allá de que sepan o no sobre el arte, sino que las obras públicas, las esculturas en mi caso, tienen que ver con nuestra memoria, con la memoria de todos, con nuestra identidad, y en eso, bueno, yo trato de hacer un pequeño aporte. Me siento muy contento y orgulloso de estar acá en mi ciudad natal. Si bien ha sido un hecho medio casual haber nacido en este lugar, pero bueno, esa es la realidad, y sí que cada vez que vuelvo también a visitar a los amigos. La gente pregunta qué fue lo que pasó con respecto a esta escultura que ya casi está terminada, pero que hoy está en un lugar en el cual te han desalojado y que era como un lugar propio donde tenés tus herramientas y donde está la escultura, mujer originaria. El hecho de construir el monumento a la mujer originaria adentro de la Exesma no era una situación meramente inmobiliaria o administrativa, no era que necesitábamos un lugar y había uno ahí, ¿no?, sino que era parte del proyecto, de la sustancia del proyecto, que se construya un monumento a los pueblos originarios en un lugar que fue un campo de concentración. A los pueblos originarios les pasó exactamente lo mismo que a los últimos 30.000 desaparecidos, entonces en un espacio donde se promocionan y se divulgan los derechos humanos, tendrían que contemplarse también como algo propio, como una causa de todos, aquello que le haya sucedido a los pueblos originarios. Víctimas del terrorismo de Estado, del robo de bebés, del fusilamiento, de la esclavitud, de todo lo mismo que le pasó a los últimos 30.000. Así que construir un monumento de las características que estamos planteando, como el monumento a la mujer originaria dentro de la Exesma, fue parte de la causa, parte del objetivo. Hoy esa batalla la hemos perdido un poco porque nos han echado de ese lugar, nos dijeron que nos vayamos, obviamente argumentando no una situación ni histórica ni política, sino meramente administrativa, como si fuera simplemente... El trasfondo es otro. Exactamente, no podemos desconocer que los escultores del monumento a la mujer originaria somos los mismos escultores del monumento a Juana Zurduy y somos los mismos escultores del monumento al Che. Entonces, digamos, ideológicamente en las antípodas del pensamiento ideológico de este nuevo gobierno. Digo, vos trabajás mucho con llaves. ¿Te faltan para terminar el monumento a la mujer originaria o eso falta un 5%, nada más. Tenemos 19 tachos llenos de bronce, de los 20 que necesitamos, de esos de 200 litros. Bueno, un tacho de eso cuando está lleno, pesa 500 kilos.
y ya tenemos el 95%, así que estamos tras las últimas llaves y bueno, ya terminamos la obra. Digo, una de las ideas tal vez es contarle a los chicos, porque vemos muchos alumnos, cómo es tu trabajo, cómo haces las obras. Sí. Bueno, esta es una oportunidad también para contarle a la comunidad, a la gente que después ve esos monumentos en los espacios públicos, cómo es que hacemos con una llave para transformarla en una obra y cómo es que esta obra en particular pretende ser la obra más grande de la Argentina y a 0 pesos, ¿no? Así que un poco de eso vamos a hablar ahora. Permitime, vamos a sumar a Leandro y a Verónica Casco. Bueno, así, Acá está. Vero es concejal, es presidenta del Frente para Victoria aquí en Marcos Paz, y ayer se aprobó lo que te contábamos con respecto a esta visita de Andrés Cerneri, y se declaró de interés la visita de Andrés Cerneri aquí en Marcos Paz. Vero, sí, la verdad contame. que bueno, un poco a propuesta de Leandro, que tiene su biblioteca Madre Tierra, que nosotros en su oportunidad la habíamos declarado también de interés municipal, porque este tipo evidentemente de emprendimientos son altamente positivos. Nos comentó que venía Andrés y de la posibilidad de que, bueno, desde lo institucional hiciéramos algún tipo de reconocimiento, así que lo que resultó fue una resolución donde declaramos de interés la visita de Andrés, remarcando el hecho de que es hijo de Marcos Paz, nacido en nuestro pueblo, y también, y no menos importante, dando un apoyo a lo que es la obra del Monumento a la Mujer Originaria, que a nosotros nos parece que es reivindicativo en muchos aspectos de la mujer, de los pueblos originarios, y resaltando el trabajar siempre con aquellos personajes de la historia no reconocidos o mal reconocidos por la historia oficial. A nosotros nos parece importante en ese sentido. Así que bueno, muy contentos de recibirlo aquí. Lo sumamos a Leandro, la verdad que bueno, ha dado sus frutos. Lo que pretendían, me imagino que las expectativas están cumplidas. Ayer con Juan González, además con Sardinas Puyú, muy interesante todo lo planteado y vivido aquí. Bueno, sí, estamos muy contentos que desde Biblioteca Madre Tierra podamos generar este tipo de actividades y bueno, queremos reivindicar este espacio de la Feria del Libro, queremos que en Marcos Paz este tipo de propuestas cada vez sean más comunes, o sea que se puedan difundir más, que puedan tener un mayor espacio para poder dar a conocer estas cosas que se están haciendo. El año pasado cuando se hizo Chau Roca, también la idea de por lo menos problematizar los nombres que se instituyen a través de los nombres de las calles, de las plazas, de las escuelas, y bueno, queremos que la población cuestione esto, o sea, siempre decimos que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí queremos sumar puntos de vista diferentes a los que han sido hasta ahora la mirada oficial y hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, desde la biblioteca proponemos este tipo de actividades y muy contentos con las aceptaciones tanto de Andrés hoy, de Joan Pablo ayer, Carmelo, que estuvieron muy interesantes las disertaciones, las charlas que tuvimos. Muchísimas gracias.